Escucha esto con mucho cuidado, porque lo que voy a revelarte en este momento ha estado sellado durante siglos en las sinagogas más antiguas de Jerusalén, Safed y Praga. Existe una palabra en hebreo que los maestros cabalistas usaban en voz baja en el silencio de sus cuartos de estudio, justo antes de cerrar un negocio, antes de recibir una herencia inesperada o antes de que el dinero llegara de donde menos lo esperaban. Esta palabra no se enseñaba abiertamente, no estaba en los libros que el pueblo común podía leer. Estaba reservada exclusivamente para aquellos que habían pasado años estudiando los textos más profundos de la Kabbalah, aquellos que entendían que el universo no funciona solo con trabajo físico, sino con frecuencias, intenciones y códigos sagrados que activan puertas invisibles en la realidad. Y hoy, por primera vez, voy a explicarte exactamente cuál es esa palabra. De dónde viene, cómo se usaba y por qué los rabinos que la conocían jamás la compartieron con cualquiera. Pero antes de revelarte la palabra, necesitas entender algo fundamental. En la tradición judía, especialmente en la Kabbalah, las palabras no son simples sonidos. Cada letra hebrea tiene un valor numérico, una vibración específica y una conexión directa con las fuerzas que gobiernan la creación. Los cabalistas creían que Dios creó el mundo con palabras, con sonidos sagrados, y que esas mismas palabras, cuando son pronunciadas con la intención correcta, pueden modificar la realidad material. No estamos hablando de magia infantil ni de superstición barata. Estamos hablando de una ciencia espiritual milenaria que unía física, matemática y misticismo en una sola práctica. Los grandes rabinos sabían que pronunciar ciertas combinaciones de letras en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones astrológicas y espirituales, podía abrir canales de abundancia que normalmente están cerrados para la mayoría de las personas. Ahora bien, la palabra que te voy a revelar no es cualquier palabra, no es un nombre divino como el Tetragramatón que todos conocen. No es el famoso Shema Israel que se recita en las oraciones diarias. Es algo mucho más específico, mucho más técnico, mucho más funcional. Es una palabra que actúa como llave maestra para desbloquear el flujo del dinero en situaciones concretas. Y la razón por la que fue mantenida en secreto es porque su poder no radica solo en pronunciarla, sino en entender el momento exacto, el contexto preciso y la intención correcta con la que debe ser activada. Los maestros sabían que si esta palabra caía en manos equivocadas, en mentes sin preparación, sin disciplina espiritual, sin comprensión profunda, podía generar consecuencias inesperadas. Porque cuando mueves energías tan antiguas, tan poderosas, debes estar preparado para recibir lo que solicitas. La palabra es berajá, pero no te confundas. No estoy hablando de la bendición común que cualquier judío pronuncia sobre el pan o el vino en Shabbat. Estoy hablando de la beraká segulá, la bendición segmentada, la fórmula oculta que los cabalistas de la Edad Media usaban específicamente para atraer recursos materiales en momentos de necesidad extrema. Esta práctica se originó en las escuelas secretas de Safed Israel durante el siglo XVI, cuando un grupo de rabinos liderados por el rabino Isaac Luria, desarrollaron técnicas avanzadas de meditación, concentración y pronunciación de nombres sagrados para intervenir directamente en el plano material. Ellos descubrieron que la palabra beraká, cuando se combina con las letras del nombre de Dios en una secuencia específica y se pronuncia en un estado de conciencia elevada, genera una apertura en lo que ellos llamaban los canales de Shefá, que es el flujo divino de abundancia. Entonces, ¿cómo se usaba exactamente? Aquí viene lo fascinante. Los maestros no pronunciaban esta palabra en cualquier momento del día. Esperaban tres condiciones fundamentales.
Primera condición, debía ser un día relacionado con el crecimiento lunar, específicamente entre el día 4 y el día 11 después de la luna nueva, porque en esos días la energía de expansión en el universo está en su punto más receptivo. Segunda condición, la persona debía estar en ayuno parcial, habiendo comido solo pan y agua durante las 24 horas previas, porque el ayuno limpia los canales energéticos del cuerpo y permite que la intención sea más pura, más enfocada, sin las interferencias de los deseos físicos descontrolados. Tercera condición, debía haber una necesidad real, no un capricho. La verajá segulá no se activaba para comprar lujos innecesarios o para acumular riqueza por vanidad. Se activaba cuando había una necesidad genuina de recursos para sostener a la familia, para pagar una deuda que amenazaba la estabilidad, para financiar un proyecto que beneficiaría a la comunidad. Una vez que estas tres condiciones se cumplían, el procedimiento era el siguiente. El maestro se sentaba en silencio absoluto, en un lugar oscuro, generalmente al amanecer, antes de que el sol saliera completamente. Encendía una vela de cera de abeja, porque la abeja representa la productividad y el trabajo divino en la naturaleza. Luego, cerraba los ojos y comenzaba a visualizar con claridad absoluta la cantidad exacta de dinero que necesitaba. No podía ser vago. No podía decir quiero mucho dinero o quiero ser rico. Tenía que ser preciso. 50 monedas de oro, 200 dracmas, 1000 pesos. Lo que fuera, pero específico. Porque la precisión en la intención es la clave de la manifestación material. Una vez que la cifra estaba clara en su mente, comenzaba a respirar profundamente, inhalando durante 7 segundos, reteniendo durante 7 segundos, exhalando durante 7 segundos. Este ciclo se repetía 21 veces, que es 3 veces 7, un número sagrado en la Kabbalah que representa la perfección de los ciclos divinos. Después de completar las 21 respiraciones, el maestro pronunciaba la palabra Beraká de una manera muy particular. No la decía rápido, no la decía de forma casual, la descomponía en sus letras individuales, Bet, Resh, Kaf, Hei, y entre cada letra introducía mentalmente una de las letras del Tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios. Esta combinación creaba una secuencia secreta que solo los iniciados conocían. Bet, luego Yod mental, luego Resh, luego Hei mental, luego Kaf, luego Vav mental, luego Hei final, luego Hei mental. Esta mezcla de sonido pronunciado y sonido mental creaba una especie de código vibracional que, según los cabalistas, literalmente abría una puerta en el mundo espiritual, permitiendo que la abundancia fluyera desde el reino superior hacia el reino material. Pero aquí viene lo más importante. Después de pronunciar esta secuencia, el maestro no esperaba que el dinero apareciera mágicamente en su mesa. No, los cabalistas no eran ingenuos, sabían que el universo responde a través de canales naturales. Lo que ellos esperaban era que, en los días siguientes, se abrieran oportunidades inesperadas, que llegara un cliente nuevo, que alguien recordara una deuda antigua y la pagara, que apareciera una oferta de trabajo, que un familiar decidiera compartir una herencia, que se encontrara un objeto valioso olvidado. El ritual no creaba dinero de la nada, creaba sincronicidades, alineaba circunstancias, movía las piezas invisibles del tablero de la realidad para que el flujo de recursos llegara por vías que antes estaban bloqueadas. Y funcionaba.
Hay registros históricos, cartas privadas entre rabinos, diarios personales de estudiantes de Kabbalah que documentan casos específicos donde esta práctica generó resultados asombrosos. En Praga, durante el siglo XVII, un comerciante judío llamado Abraham Ben Eliezer estaba al borde de la bancarrota. Debía una suma enorme a un prestamista cristiano y tenía solo 3 días para pagar o perdería su negocio y su casa. Desesperado, acudió al rabino Yehuda Loew, el famoso Maharal de Praga, quien le enseñó la técnica de la Beraká Segulá. Abraham siguió las instrucciones al pie de la letra. Ayunó, esperó el día lunar correcto, realizó las respiraciones, pronunció la secuencia sagrada. 2 días después, un antiguo socio que había desaparecido hacía años apareció de la nada con una bolsa de monedas de oro, pagándole una deuda que Abraham ya había olvidado. El monto exacto que necesitaba, ni más ni menos. Entonces, ¿por qué este conocimiento fue ocultado? ¿Por qué no lo encuentras en los libros de Kabbalah que están disponibles en cualquier librería? Hay varias razones. La primera es que los grandes maestros entendían que el conocimiento espiritual poderoso en manos sin preparación puede ser peligroso. Si alguien sin disciplina espiritual, sin pureza de intención, sin comprensión de las leyes universales, intenta manipular estas fuerzas, puede generar desequilibrios en su vida. Puede atraer dinero, sí, pero junto con ese dinero pueden venir problemas, conflictos, situaciones inesperadas que no está preparado para manejar. Porque el universo siempre busca el equilibrio. Si recibes algo sin estar listo para sostenerlo, el universo te lo quitará de una forma u otra. La segunda razón es histórica. Durante siglos, los judíos fueron perseguidos, expulsados, acusados de brujería, de pactos con fuerzas oscuras. Si se hubiera sabido públicamente que los rabinos usaban técnicas para atraer dinero, las acusaciones habrían sido aún peores. Los inquisidores, los fanáticos religiosos, los envidiosos, habrían usado eso como excusa para más violencia, más persecución. Entonces, este conocimiento se mantuvo dentro de círculos muy cerrados, transmitiéndose de maestro a estudiante de forma oral, nunca escrito completamente, siempre fragmentado, siempre protegido por capas de simbolismo y metáfora. La tercera razón, y quizás la más profunda, es que los maestros cabalistas sabían que el verdadero poder de la Beraká Segulá no estaba en la palabra misma, sino en el proceso de transformación interna que la persona debía atravesar para poder usarla correctamente. El ayuno, la meditación, la precisión en la intención, el respeto por las leyes cósmicas, todo eso requería disciplina, madurez espiritual, humildad. No querían que esta técnica se convirtiera en una fórmula mágica para gente desesperada buscando soluciones rápidas sin estar dispuesta a hacer el trabajo interno necesario. Porque cuando usas la Beraká Segulá sin preparación adecuada, sin comprensión profunda, puede que funcione una vez, 2 veces. Pero eventualmente las consecuencias de forzar el flujo natural de la abundancia sin estar en armonía con las leyes universales terminarán creando más problemas de los que resuelve. Ahora bien, ¿significa esto que tú no puedes usar este conocimiento? No. Significa que debes hacerlo con respeto, con preparación, con conciencia. Si decides experimentar con la Beraká Segulá, debes entender que no es un truco de magia. Es una herramienta espiritual que requiere intención pura, necesidad genuina y disposición para recibir no solo el dinero que pides, sino también las lecciones, las responsabilidades y las transformaciones que vienen con él. Debes estar dispuesto a trabajar con lo que el universo te envía, a reconocer las oportunidades cuando aparezcan, a actuar cuando sea necesario actuar. Permíteme darte un ejemplo más contemporáneo para que entiendas cómo este principio sigue funcionando hoy. En 1987,
Un empresario judío de la Ciudad de México estaba enfrentando una crisis financiera severa. Su negocio de importación estaba colapsando debido a la devaluación del peso mexicano. Debía grandes sumas a proveedores internacionales y no tenía forma de pagar. Un amigo lo conectó con un anciano rabino sefardí que vivía discretamente en la colonia Polanco. Este rabino, que había estudiado Kabbalah en Marruecos antes de emigrar a México, le enseñó una versión adaptada de la Berajá Segulá. Le explicó que debía ayunar durante el día, esperar la fase lunar correcta y pronunciar la secuencia sagrada con intención clara y específica. El empresario era escéptico, pero estaba desesperado, así que siguió las instrucciones. 10 días después, recibió una llamada completamente inesperada de un antiguo cliente en Estados Unidos que quería hacer un pedido masivo, pagando por adelantado en dólares. Pero escucha esto, porque es crucial. La Berajá Segulá no reemplaza el trabajo, la estrategia, la inteligencia financiera. No te convierte en multimillonario de la noche a la mañana. Lo que hace es alinear tu energía interna con las corrientes de abundancia que ya existen en el universo, pero que están fuera de tu alcance, porque tus canales energéticos están bloqueados por miedos, creencias limitantes, patrones de escasez heredados de generaciones anteriores. Cuando pronuncias la secuencia sagrada con la preparación correcta, estás básicamente diciendo al universo: estoy listo para recibir, estoy abierto a las oportunidades, confío en que el flujo de recursos llegará a mi vida de la manera correcta, en el momento correcto, a través de los canales correctos. Y aquí viene algo fascinante que los cabalistas descubrieron hace siglos y que la física cuántica moderna está empezando a confirmar. La realidad no es fija, no es sólida, es flexible, maleable, responde a la observación, a la intención, a la conciencia. Los experimentos con partículas subatómicas demuestran que el acto de observar algo cambia su comportamiento. Los cabalistas sabían esto intuitivamente. Sabían que la conciencia humana, cuando está enfocada, concentrada, alineada con principios espirituales elevados, puede influir en la manera en que la realidad material se manifiesta. No están violando las leyes del universo. Están trabajando con esas leyes en un nivel más profundo del que la mayoría de la gente entiende. La Berajá Segulá, entonces, no es solo una palabra, es una tecnología espiritual. Es un protocolo diseñado para poner tu conciencia en un estado específico donde puedes interactuar con las fuerzas invisibles que gobiernan el flujo de recursos en el mundo material. Y la razón por la que funcionaba para los maestros cabalistas es porque ellos entendían cada componente del proceso. El ayuno limpiaba su cuerpo físico de toxinas y sus canales energéticos de bloqueos. Las respiraciones rítmicas sincronizaban su sistema nervioso, calmaban su mente, los ponían en un estado de coherencia interna. La visualización específica del monto exacto que necesitaban enfocaba su intención como un láser, sin dispersión, sin ambigüedad. Y la pronunciación de la secuencia sagrada, combinando letras hebreas con los nombres divinos, creaba una frecuencia vibratoria que resonaba con las frecuencias de abundancia en el plano espiritual. Pero déjame aclararte algo más. Los maestros también enseñaban que después de realizar la Berajá Segulá, había que mantener una actitud de certeza silenciosa. No podías salir a contarle a todo el mundo lo que habías hecho. No podías estar constantemente revisando si había funcionado o no. No podías estar desesperado, ansioso, dudando cada 5 minutos. Tenías que soltar, confiar, seguir con tu vida cotidiana mientras mantenías una apertura interna para reconocer las señales, las oportunidades, las sincronicidades que el universo te enviaría. Porque la ansiedad, la duda, la desesperación son frecuencias que bloquean el flujo. Son como estática en una señal de radio.
Interfieren con la claridad de la transmisión entre tu intención y la respuesta del universo. Hay un dicho en la Kabbalah que dice: cuando plantas una semilla, no la desentierras cada día para ver si está creciendo. Confías en el proceso, riegas la tierra, aseguras que reciba luz solar, pero no fuerzas el crecimiento. Lo mismo con la Beraká Segulá. Una vez que plantas la semilla de tu intención en el campo espiritual, debes confiar en que el universo está trabajando en tu favor, organizando circunstancias, moviendo personas, creando oportunidades. Tu trabajo es estar atento, estar preparado para actuar cuando esas oportunidades aparezcan, pero no estar obsesionado con controlar cada paso del proceso. Ahora, hay un aspecto ético que los maestros siempre enfatizaban y que es fundamental. La Beraká Segulá no debe usarse para obtener dinero que pertenece a otra persona. No debe usarse para manipular, engañar o aprovecharte de alguien. No debe usarse con intención de dañar a competidores o enemigos, porque si introduces una intención negativa, vengativa o egoísta en un proceso tan poderoso, las consecuencias pueden ser devastadoras. El universo tiene sus propias formas de corregir desequilibrios. Si recibes dinero a través de medios deshonestos o con intenciones impuras, ese dinero no te traerá paz. Traerá problemas, conflictos, pérdidas en otras áreas de tu vida. Los cabalistas llamaban a esto el principio de Tikkun, que significa corrección o reparación. Todo debe estar en balance. Si tomas algo que no te corresponde, el universo encontrará la forma de equilibrar la ecuación. Por eso los grandes maestros siempre combinaban la práctica de la Beraká Segulá con actos de caridad y generosidad. Sabían que el dinero es energía en movimiento. Si acumulas sin compartir, se estanca. Si compartes, fluye. Entonces, cuando recibían la abundancia que habían solicitado, inmediatamente destinaban una porción para ayudar a otros. No por obligación religiosa, sino por comprensión espiritual profunda de cómo funcionan las leyes de la prosperidad. Dar activa el circuito de recibir. Es un ciclo continuo. Cuanto más das con intención genuina de ayudar, más canales de abundancia se abren en tu vida. Hay una historia hermosa del rabino Elimelech de Lizhensk, uno de los grandes maestros jasídicos del siglo XVIII, que ilustra este principio perfectamente. Un día, un hombre pobre llegó a su puerta pidiendo ayuda. Necesitaba dinero urgentemente para casar a su hija. El rabino no tenía nada que darle en ese momento, pero le dijo: regresa mañana al amanecer. Esa noche, el rabino realizó la Beraká Segulá con intención pura. Ayunó, meditó, pronunció la secuencia sagrada. A la mañana siguiente, antes de que el hombre pobre llegara, un comerciante rico tocó a la puerta del rabino con una donación generosa, agradeciéndole por una bendición que el rabino le había dado meses atrás y que había resultado en un negocio muy exitoso. El rabino recibió el dinero y cuando el hombre pobre llegó minutos después, le entregó todo. El comerciante rico le preguntó después: «Rabino, ¿por qué no guardaste nada para ti?». Y el rabino respondió: «Yo fui solo el canal. El dinero vino a través de mí, no para mí. Mi riqueza no es lo que guardo, sino lo que fluye». Esta es la mentalidad que los cabalistas cultivaban. No veían el dinero como algo que había que acumular desesperadamente, sino como energía que debía fluir. La Beraká Segulá era una herramienta para desbloquear ese flujo cuando estaba obstruido. Pero el objetivo final no era la riqueza material en sí misma, sino la libertad para vivir con dignidad, para cumplir con sus responsabilidades, para contribuir a su comunidad, para dedicar tiempo al estudio espiritual sin la angustia constante de la supervivencia. Entonces, si decides usar este conocimiento, hazlo con esa misma conciencia. Pregúntate: ¿por qué necesito este dinero?
¿Es para cubrir necesidades reales? ¿Es para crear algo que beneficie también a otros? ¿Es para liberarme de una situación que me impide crecer espiritualmente? Si tus respuestas son honestas, si tu intención es pura, si estás dispuesto a hacer la preparación necesaria, entonces la Berajá Segulá puede ser una herramienta poderosa en tu vida. Pero si solo buscas riqueza por vanidad, por ego, por compararte con otros, entonces ni siquiera intentes usarla, porque no funcionará de la manera que esperas, o peor aún, funcionará de una manera que eventualmente te traerá más problemas que soluciones. Hay un último aspecto que quiero compartir contigo y que es quizás el más misterioso de todos. Los maestros cabalistas más avanzados enseñaban que la verdadera riqueza no es el dinero que tienes en el banco, sino la riqueza de tu alma, la riqueza de tu conciencia. Decían que cuando elevas tu nivel de conciencia, cuando expandes tu comprensión del universo, cuando te conectas con tu propósito más profundo, la abundancia material fluye naturalmente hacia ti sin necesidad de forzarla. Porque te conviertes en un imán natural para las oportunidades. Las personas quieren trabajar contigo. Las ideas fluyen a través de ti. Las soluciones aparecen en tu mente. El dinero viene como consecuencia de ser quien realmente eres, en tu expresión más elevada. La Berajá Segulá, entonces, no es solo una técnica para atraer dinero en momentos de necesidad. Es también una práctica para recordarte quién eres realmente. Es un momento de conexión profunda con las fuerzas creadoras del universo. Es una declaración de que confías en que el universo te sostiene, te apoya, te provee lo necesario cuando lo necesitas. Y esa confianza, esa certeza interna, esa apertura, es lo que realmente transforma tu relación con la abundancia. Así que aquí está el conocimiento completo. La palabra es Berajá en su forma segmentada. El proceso requiere preparación espiritual, claridad de intención, momento lunar correcto, ayuno parcial, respiraciones rítmicas, visualización específica y pronunciación consciente, combinando las letras hebreas con los nombres divinos en silencio mental. Después, confianza, apertura y acción cuando las oportunidades aparecen. Y siempre, siempre compartir lo que recibes, mantener el flujo activo, recordar que eres un canal, no un depósito. Este es el secreto que los maestros judíos guardaron durante siglos. Ahora lo conoces. Úsalo con sabiduría, con respeto, con conciencia. Y que el flujo de abundancia que el universo tiene reservado para ti se manifieste en tu vida de la manera más elevada posible.